En el presente video estaremos hablando sobre la historia de la actividad física, la educación física y el deporte. Continuemos. Muy buenas tardes, mi nombre es César Jay y hoy me toca hablar sobre lo que es la historia del deporte. Hemos visto que en el transcurso de la historiografía del deporte se divide en etapas, las cuales son prehistoria, edad antigua, edad media, renacimiento, edad moderna y edad contemporánea. En la prehistoria vemos cómo el hombre primitivo lleva lo que es sus actividades de supervivencia, los cuales se van a conocer más adelante como habilidades básicas del deporte. En la edad antigua se puede observar el retorno de los juegos primitivos de supervivencia, pero también son añadidos algunos más, como son los juegos fúnebres, los juegos de guerra, los rituales, los cuales dan origen a los juegos paleolénicos y los más conocidos como los Juegos Olímpicos. En la Edad Media se puede observar los juegos de caballería, pero sobresalen más los juegos populares de pelota, los cuales se originan en la pobreza de esa época, que podemos sobresaltar lo que es al reverendo Thomas Arnold, el cual los lleva a las escuelas públicas, donde es practicado de manera oficial y por lo cual es practicado de manera oficial con reglas y más estructurado. En la Edad Moderna surge lo que es el deporte en Inglaterra y en Francia, gracias a las ideologías de la Revolución Francesa, de la Revolución Francesa de las industrias. También se puede observar su desenvolvimiento en los deportes amateurs, profesionales, olímpicos e industriales. Y por último, en la edad contemporánea se da énfasis el deporte, que pasa de ser solamente una competencia y se fragmentiza de modo que podemos practicar desde distintas áreas, las cuales son formativo, social, de salud, adaptativo, recreativo, estático, espiritual y ambiental. Saludos, mi nombre es José Manuel y me toca hablar de la evolución que ha venido trayendo la actividad física. En primer lugar, ¿qué es la actividad física? La actividad física es todo un movimiento corporal que exige un gasto enérgico mayor al que hacemos cuando estamos en reposo. Por lo tanto, yo considero y me arriesgo a decir que la actividad física en nosotros los seres humanos existe desde el momento en que nosotros estamos en el mundo, porque cualquier movimiento espontáneo que hacemos, estamos haciendo, valga la redundancia, una actividad física. Yéndonos más hacia atrás, podemos tener un ejemplo claro del ser humano con el hecho de supervivencia, de buscar cosas para sobrevivir. Se puede resaltar 30.000 años antes de Cristo, lo que era la pesca, la caza. Más adelante ya, más o menos en el año 4000 antes de Cristo, existían lo que eran las religiones budistas, confucianismo en China, y también se puede resaltar ahí lo que era el taoísmo, y esto practicaban una danza como en forma de ritual para adorar a sus dioses, que también era considerado como una actividad física. Pero luego, más adelante, en el año 2698, más o menos antes de Cristo, en China existía un ritual o una manera de expresar el cuerpo, de cómo mantener el cuerpo en calma, que eran como unos tipos de actividades que se hacían, que ya luego más adelante es lo que se conoce como el Kung Fu. Siguiendo con la evolución, con la línea de tiempo, también en Atenas, en Grecia, existía lo que era como una división o una guerra continua entre lo que eran dos polis, Atenas versus Esparta. En esta, los guerreros practicaban actividades y cosas. ¿Para qué? Para poder enfrentarse y ganar la batalla, por así decirlo. Entonces, esos tipos de actividades que se hacían en bien o en busca, ¿verdad?, de poder conquistar, de poder ganar, de poder tener la corona, vamos a decir. Pero ya luego, más adelante, la iglesia se opone rotundamente a lo que era la actividad física. ¿Por qué? Porque decían que era como una exhibición del cuerpo,
Entonces ellos decían que eso era como algo pagano, una práctica pagana. La actividad física para la iglesia, luego del que el Imperio Romano cayó, era una práctica pagana. Ya luego aquí, más adelante, ya siglo XX, ya la actividad física, como todas las conocemos, fueron surgiendo en Alemania y otros países lo que fueron la gimnasia, que fue lo que le dio más auge a la actividad física que conocemos hoy en día. Gracias. Hola, mi nombre es Aquilino. En esta ocasión estaré hablando del deporte en la Edad Media. En primer lugar, hay que entender que la Edad Media comprende desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, una época llena de descubrimientos trascendentales tanto en la educación como en el deporte y en la producción industrial. En la Edad Media surge el concepto de deporte. En esta época nace el movimiento nacionalista que busca la formación y la educación física de los jóvenes de la época. A personajes como Johann Christoph y Friedrich Gudmund se les debe la vinculación de la gimnasia a la escuela. Esta vinculación surge a principios del siglo XIX. Más adelante, en Alemania, L. Jung crea un sistema gimnástico llamado Truck o gimnasia alemana. Este consistía en una combinación de la gimnasia y la instrucción militar. Todo esto combinado con la educación física y la moral del sistema nacionalista de la época. En este sistema gimnástico los jóvenes se entrenaban al aire libre con un conjunto de herramientas o sistemas de entrenamiento elaborados específicamente para estas prácticas. Más adelante, P.H. Lin adopta el concepto de gimnasia bajo una perspectiva higienista y rápidamente este concepto fue conocido como gimnasia sueca o como lo conocemos hoy en día, calistenia. En esta misma época surge lo que es el movimiento gimnástico europeo. Este generó un gran interés por la formación física en los jóvenes de la época. Solamente que en los métodos de entrenamiento y de formación física de este movimiento gimnástico no tomaron en cuenta lo que es los encuentros deportivos de competición. De esto se encargó el reverendo Thomas Arnold en Inglaterra, el cual observó el juego de pelota que se jugaba en las clases bajas inglesas y lo llevó a la clase élite inglesa. Todo esto con un fin educativo. El sacerdote Arnold tomó este deporte que no contaba con ningún tipo de regla, ningún tipo de formalidad, por así decirlo, y lo llevó a un siguiente nivel, añadiéndole reglas, tiempos límites, penalizaciones y parámetros para así hacer del juego un sistema de competición en el que el practicante tuviera cierta, por así decirlo, cierta incitación a practicarlo para ganar. Para esta época ya el término deporte había aparecido, según varios autores, el término deporte apareció a principios del siglo XVII en Inglaterra. Y esto fue tomado de un vocablo antiguo. La palabra provenzal, que traducido al inglés significa sport y traducido al español significa deporte. Luego de esta conceptualización, el deporte se expandió, dando lugar a distintas ramas de deporte, por así decirlo, los cuales van desde el amateurismo, que es el deporte que se practica por sí solo de forma recreativa o para acondicionamiento del cuerpo, de forma educativa, que es el deporte que se imparte de forma educativa, claro, en escuelas y institutos, y el profesionalismo. Es el deporte ya que se practica con fines de competición nacional e internacional.
También el profesionalismo es un tipo de deporte industrial, ya que los jugadores o practicantes de este deporte se preparan para así hacer de este deporte una forma de entretenimiento masivo y para atraer personas a verlos jugar. También una forma de deporte industrial puede ser el olimpismo. El olimpismo fue instalado por el barón Pierre de Coubertin, el cual tomó los principios del sacerdote Arnold Thomas y los principios de educación física de los justicistas y los reorganizó para así crear un sistema de competición olímpica basada en los principios de las Olimpiadas griegas, a lo que hoy en día conocemos como Juegos Olímpicos. Estos Juegos Olímpicos al principio eran amateuristas, pero luego con el tiempo fueron haciéndose de carácter profesional. Bien, esta es la historia del deporte en la Edad Moderna resumida, ya que la historia del deporte es muy extensa y el tiempo no bastaría para explicarla bien. Este es un resumen realizado por mí, espero que les guste. Buenas, mi nombre es Asley Candelario y le estaré hablando sobre la historia del deporte en la época contemporánea, que parte desde la Revolución Francesa 1789 hasta la actualidad 2020, con una duración de 231 años. La Revolución Francesa asegura una democracia y hace un juramento de pelota. La humanidad en el siglo XIX estaba experimentando una situación de cambio social, tecnológico y político que beneficiaba en la calidad de vida de los ciudadanos de los países centrales. De una manera u otra, esto benefició a la expansión del deporte a nivel global, pero también favoreció la evolución de la educación física. Según mis investigaciones, el deporte contemporáneo, estructurado y reglamentado aparece en Gran Bretaña en transcurso de la Revolución Industrial. Los alumnos burgueses introducen los juegos populares tradicionales de la calle y lo convierten en juegos competitivos, estructurados y organizados, con el fin de regular la violencia física. A finales del siglo XX, la práctica deportiva comienza a girar como entrenamiento, y eso se debe a la idea de que el deporte es salud, y con la adquisición de actividades podemos tener un cuerpo o un físico saludable. Y así va evolucionando el concepto de deporte. Tenemos diferentes tipos de deporte, como está el recreativo, que es aquel que es practicado por diversión o por placer, que no tiene ninguna intención competitiva. También tenemos el adaptativo, que es la solución para practicar el deporte y que lo pueden realizar aquellas personas que tienen cualquier tipo de discapacidad, entre otros. Muchas gracias.